de toda esta situación nos acompaña esta noche el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a usted por la invitación. A ver, vamos por lo primero, por la reapertura que está pidiendo la procuradora Carvajulca sobre esta investigación, la compra de más de 1 millón de pruebas rápidas. Lo que dice es que hay 9 elementos de convicción que no han sido tomados en cuenta por el fiscal de la Nación. Entre ellos, un testimonio de la entonces ministra de Salud, la señora Inostroza, que dice que ella advirtió de que comprar estas pruebas iban a ser un error por lo que significaba, que iban a dar resultados equivocados, y fue lo que finalmente terminó ocurriendo. ¿Por qué el fiscal de la Nación no ha tomado en cuenta todos esos elementos? ¿Se pueden simplemente ignorar? Bueno, yo creo que es preocupante la decisión que en su momento adoptó el fiscal de la Nación a la luz de la información que hoy se nos está proporcionando. Creo que hace bien la procuradora actual, si es que ha encontrado elementos adicionales, de pedir que se reabra la investigación. Es evidente que lo acontecido en el Perú es de suma gravedad, que el haber sido negligente en no recurrir a las fuentes correspondientes y traer los medicamentos que correspondían, invertir ingentes cantidades de dinero con una vacuna, entre comillas, que no tenía ningún efecto, y más bien haber contribuido en cierta medida a que la situación empeore y que hayan más víctimas, es algo que se tiene que investigar y que no puede quedar impune. Si antes archivó la Fiscalía, yo creo que eso no cierra el tema, en la medida en que aparezcan nuevos elementos, y hacemos votos pues para que la nueva procuradora plantee al país y todos conozcamos cuáles son esos elementos y se investigue a fondo y a profundidad, porque no es ni correcto ni justo que una situación de esta naturaleza quede en el ámbito de la impunidad. Exacto, porque además había información en ese momento en el que se produce la compra, marzo del 2020, por parte de la OMS y aquí en el Perú de Contraloría, que advertían que no era adecuado realizar esa compra. Y es el propio Martín Vizcarra que se reúne con las empresas un 18 de marzo, al día siguiente sale el decreto de urgencia donde se autoriza esa compra. E insisto, la ministra de la Mujer de Salud que estuvo presente en esa reunión dice que ella recomendó no comprar esas pruebas. Y doctor Blume, aquí lo importante es las consecuencias que generaron esa compra. Que fueron muertes, así es. O sea, el tema es sumamente delicado. Ahora, yo creo que inclusive debería revisarse desde la propia medida de la cuarentena y la forma como se planteó. Porque conversaba hace unos meses con un profesor constitucionalista uruguayo, y Uruguay no recurrió a una cuarentena, recurrió a un llamado a la población, a un uso responsable de la libertad, proporcionaron todos los elementos para procurar no contagiarse, no paralizaron el país y más bien persiguieron al virus, crearon equipos que ahí donde aparecía alguien que estaba contagiado, lo aislaban, veían con quiénes se contactaba y hacían un seguimiento diferente. No se paralizó el país. Toda esta política de cuarentena, de encierro, habría que ver hasta qué punto era lo correcto. Yo tengo la sensación, y la tuve desde el primer momento, que fue una medida precipitada, efectista, que le sirvió a él para aparecer en los medios todos los días, pontificando como si fuera pues el gran solucionador que tenía la llave de la situación. Pero no se puede sostener una mentira permanentemente en el tiempo y la historia a la larga hace justicia. Por eso creo que esta investigación debe abrirse nuevamente y debe llegarse hasta las últimas consecuencias. Y sobre todo saber por qué es que el fiscal de la Nación decide archivar esta investigación. O sea, ¿por qué en primer lugar él, a buenas cuentas, no toma en cuenta todos los elementos de convicción que constaban en la carpeta, decide archivarla
simplemente señalando que no existió ningún acto colusorio. O sea, ¿a qué responde finalmente la decisión que Pareciera toma? pues que ha habido ahí un nivel de de favorecer, digamos, a esta persona. Y yo veo con preocupación en realidad todo lo que acontece en el Ministerio Público. Es lamentable. Nunca en mi larga carrera profesional yo he visto al Ministerio Público tan deteriorado, tan enfrentado, tan manipulado por fuerzas ocultas que llevan a todos estos desencuentros. Ojalá superemos esta situación. Es que es preocupante además porque el Ministerio Público o el fiscal de la Nación se supone que ha investigado el caso, pero a la par el Congreso de la República ha hecho lo propio, la Comisión de Fiscalización. Exacto. Y por ejemplo, la Comisión de Fiscalización ha entrevistado a funcionarios del Instituto Nacional de Salud que le dicen, nosotros por si acaso nunca recomendamos esa compra y aquí están los documentos que así lo prueban. Sin embargo, el fiscal dice que el INS sí recomendó esa compra. Y es importante señalar además que este informe que elabora la Comisión de Fiscalización ha sido enviado también al fiscal de la Nación. O sea, él tiene toda la información. Por eso es incomprensible ¿No? esta actitud. Yo creo que tiene esto que investigarse a fondo. Yo tengo fe que la verdad al final triunfa y si hay responsabilidad, esa responsabilidad va a ser develada ante la opinión pública. Pero es penoso que no se actúe con el rigor y la transparencia que exigen las circunstancias cuando estamos tratando en el Perú de construir un auténtico Estado constitucional que es el Estado de respeto a la Constitución, a la ley, a la verdad, a las competencias y el Estado de la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Porque lo que hemos observado tanto en el comportamiento del expresidente Vizcarra como de la Fiscalía es una sucesión de irresponsabilidades y negligencias en el ejercicio de los cargos. Y eso tiene que, en algún momento, sancionarse. Martín Vizcarra quiere ser funcionario público y ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo para que se anule la inhabilitación que le impuso el Congreso de la República. Él dice básicamente que se está vulnerando su derecho fundamental a ser elegido. ¿Tiene sustento este pedido? Mire, hay que aclarar lo siguiente, no es que él haya recurrido directamente al tribunal, sino que él ha planteado un amparo y ha agotado las instancias inferiores, es decir, viene perdiendo ante el Poder Judicial y llega al tribunal vía recurso de agravio constitucional. Todo ciudadano está en su derecho de reclamar si es que considera que le afectan un derecho, eso no significa que tenga razón. No hay derecho absoluto. El derecho que tenemos los peruanos de participar en política, de ejercer nuestros derechos políticos, no es un derecho irrestricto. Él está sujeto a sanciones impuestas en procedimientos de acusación constitucional que ordenaron literalmente inhabilitarlo. Y él ahora sostiene que esa inhabilitación lesiona sus derechos políticos, lo cual es un absurdo porque esa inhabilitación proviene de infracciones que él ha cometido, de las cuales es absolutamente responsable, se ha aprobado en un procedimiento parlamentario y por lo tanto la sanción es imputable a él y no puede imputar una falta propia para decir que se está violando su derecho. Es decir, la tesis es realmente absurda, pero ocurre lo siguiente, el Tribunal Constitucional ha dejado ya aclarado en un proceso competencial que promovió el Poder Legislativo con el Poder Judicial que no son justiciables los actos propios del ejercicio que realiza el Poder Legislativo, es decir, los actos políticos. Cuando hablamos de una acusación constitucional, se podría cuestionar si no se ha seguido el trámite correspondiente. El proceso, claro. Si no se lo citó. Pero la decisión final, en la medida que se haya reunido los votos respectivos, ya no es materia de un cuestionamiento vía amparo. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional y eso me lleva a mí a pensar que el Tribunal va a mantener esa línea interpretativa y por lo tanto este intento del señor Vizcarra va a ser simplemente un banal intento para, digamos, como manotazo de ahogado, tratar de salvar la situación. Además, yo me pregunto, si una persona ha sido doblemente inhabilitada, y ha cometido tantos errores y ha causado tanto daño al país,
¿cómo es posible que insista y persista como si la presidencia fuera pues un botín que hay que perseguir para pretender además sorprendiendo a toda la opinión pública? Necesitamos sentencias. Eso es verdad también, pero entonces yo creo que el tribunal acá tiene que poner las cosas en su sitio, como lo hizo la vez pasada. Porque la vez pasada lo que estaba ocurriendo pues que el Poder Judicial menoscababa las competencias del Parlamento. Recuerda usted que paralizó una elección de miembros del tribunal, de la Defensoría del Pueblo, pretendió que no se aplicara una ley de SUNEDU, que no se investigara al señor Salas. Todo eso fue visto por el tribunal y dijo claramente, cuando el Congreso realiza actos propios que corresponden al ejercicio de sus competencias, esos actos no son materia de un proceso de amparo porque no está en juego un derecho fundamental, sino que lo que está en juego es una decisión de carácter político que adopta en el marco de la Constitución el Congreso habilitado por normas constitucionales y si se reúne el quórum respectivo no hay nada que hacer. Muy bien, bastante claro. Doctor Blume, le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Señor Vizcarra, tiene mucho que responderle a la justicia. Necesitamos que esos juicios avancen rápido porque son varios los casos que tiene él en proceso desde que era gobernador regional en Moquegua. Vamos ahora a cambiar